Entró por error a una habitación, y el hombre más poderoso del hospital le susurró algo que nadie debería escuchar jamás. Pensó que era su familiar. Se inclinó para acercarse a la cama, y cuando él abrió los ojos, su voz baja y temblorosa la dejó paralizada. «Te he estado esperando». En ese instante, los monitores aceleraron, las miradas se tensaron, y ella entendió que no había cometido un simple error. Había entrado en la vida de un CEO millonario, un hombre temido por todos, un hombre al que nadie visitaba sin pedir algo a cambio. Y ella no tenía dinero, no tenía poder, no tenía apellido. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal. Y ahora sí, disfruta esta maravillosa historia. Lo primero que sentí fue el frío del piso contra mis rodillas y el chasquido seco de unos guantes de látex acercándose a mi cara. Había luces blancas encima de mí, demasiado fuertes, y un murmullo de voces tensas que se mezclaba con el pitido insistente de un monitor. Alguien me sujetaba el brazo como si yo fuera un peligro, como si hubiera hecho algo imperdonable. Y justo cuando intenté explicar que todo era un error, una voz ronca, cansada, salió desde la cama del cuarto. «Te he estado esperando». Me quedé congelada, porque esa frase no sonaba como una amenaza, sonaba como un secreto. Y lo peor, todos en esa habitación reaccionaron como si yo acabara de cruzar una línea que nadie se atreve a cruzar. Yo, una simple empleada que venía corriendo del turno, con el uniforme arrugado y las manos temblando de cansancio, estaba de rodillas en el piso de un hospital en Boston, mientras un hombre importante, demasiado importante, decía que me había estado esperando. En ese segundo, sentí una vergüenza tan caliente que me subió hasta las orejas. Me dieron ganas de desaparecer. Si retrocedo un poquito, todo empezó de la forma más tonta y más humana del mundo. Por cansancio, me llamo Samantha Reed. Tengo 29 años y en ese entonces trabajaba como asistente administrativa en una clínica privada. De esas donde todo se ve elegante, pero por dentro la gente se cae a pedazos igual que en cualquier lugar. Ese día, mi tía Linda había sido ingresada por una caída. «Nada grave», dijeron, «solo observación». Yo salí tarde, con el estómago vacío, y manejé directo al Hospital St. Anne con una bolsita de cosas, un suéter suave, unas pastillas de menta, una revista barata y una nota que decía «No te me rajes, tía». Me habían dicho el número del cuarto por teléfono, pero entre las luces amarillas del pasillo, el olor a desinfectante y mi cabeza latiendo como tambor, los números se me bailaron. Vi una puerta entreabierta. Pensé, ahí es, y entré despacito para no despertarla. El cuarto estaba casi oscuro. Solo entraba una línea de luz del pasillo. Me acerqué a la cama con cuidado, con esa ternura que una guarda para su gente. Y cuando incliné la cara para darle un beso en la frente, el hombre abrió los ojos como si acabara de salir de una pesadilla. Gritamos los dos al mismo tiempo. Yo me fui para atrás, choqué con una mesa. Algo metálico cayó y sonó como si hubiera explotado medio hospital. «¿Quién demonios eres?», me soltó él, con una voz grave que me raspó el pecho. Tenía el pelo oscuro desordenado, la mandíbula marcada y vendas que le subían por el brazo. Yo levanté las manos, roja de pena. Perdón, me equivoqué de cuarto. Busco a mi tía. Neta fue sin querer». Iba a salir corriendo cuando escuché pasos fuertes y el clic de un radio. En segundos entraron seguridad y una enfermera con cara de pocos amigos.
Ahí fue cuando vino la humillación completa, la que te deja chiquita, aunque midas lo mismo que todos. Un guardia alto me agarró del codo como si yo fuera ladrona y me empujó hacia la pared. La enfermera me miró de arriba abajo, esa mirada que te escanea y decide tu valor en 2 segundos. Mi uniforme barato, mis zapatos gastados, mi bolsa de tela. ¿Qué cree que está haciendo aquí adentro? Me dijo, fuerte, para que se oyera en el pasillo. Y sí, se oyó. 2 camilleros voltearon. Un doctor se asomó. Hasta una señora con bata se quedó mirando con el morbo de a ver qué pasa. Yo intenté hablar, pero las palabras se me atoraron. Fue un error. Busco el cuarto. Me confundí con el número. Mi familia. La enfermera resopló como si mi explicación fuera una excusa de manual. Claro, siempre es un error. Soltó. Y el guardia, sin tantita delicadeza, me apretó más el brazo. Señorita, acompáñenos. Si está aquí por dinero o por fama, ya se metió en un problema serio. Yo ni entendía a qué se refería con dinero o fama, hasta que vi el gesto de la enfermera, señalando con la barbilla hacia la cama. El hombre herido no era un paciente más, era un millonario, un CEO, de esos que salen en noticias de negocios, de esos que la gente menciona con respeto o con miedo. Yo no tenía por qué reconocerlo, pero ellos sí, y en sus ojos yo ya era culpable. La enfermera murmuró algo como «No dejan ni en paz al señor Caldwell», y ese apellido cayó como piedra. Sentí que me ardía la cara. Me dieron ganas de decirles «Oigan, yo no vengo por él, yo vengo por mi tía, ¿qué les pasa?». Pero con el brazo atrapado y tantas miradas encima, lo único que salió fue un «De verdad, discúlpenme». Me tembló la voz, y eso, en un lugar así, se lee como debilidad. Y entonces pasó lo imposible. El hombre en la cama, el CEO millonario, Ethan Caldwell, levantó un poco la mano vendada, como pidiendo silencio. No gritó, no ordenó, solo miró al guardia y luego me miró a mí, directo, como si de verdad me estuviera viendo por primera vez. «Suéltala», dijo despacio. La enfermera abrió la boca para protestar, pero él la cortó con una sola frase. «Dije que la sueltes». El guardia aflojó, incómodo, y yo me quedé frotándome el brazo, todavía con el corazón como loco. Ethan respiró hondo, y con una calma rara me soltó esa misma mirada pesada. «Tú entraste sin pedir nada, sin cámaras, sin sonrisa falsa. Eso ya es más de lo que han hecho los demás». Yo tragué saliva. No sabía si reír, llorar o salir corriendo. La enfermera, picada, preguntó: «¿La conoce, señor?». Y él, sin voltear a verla, respondió: «Todavía no». Luego me miró otra vez y bajó la voz, para que solo yo lo oyera. «Te he estado esperando, aunque ni tú lo sabías». Sentí un escalofrío, no de miedo, de confusión, porque yo seguía siendo la chica equivocada, en el cuarto equivocado, y aún así, de pronto, el hospital entero parecía girar alrededor de esa frase. Yo di un paso hacia la puerta, por fin libre, pensando que lo mejor era irme y encontrar a mi tía. Pero antes de salir, escuché a la enfermera decir por lo bajo: «¡Cuiden su bolso! ¡No sabemos quién es!». Esa cuchillada me pegó más duro que el jalón del guardia. Me volteé, con la garganta apretada, y vi a Ethan observar a la enfermera con una frialdad que no era de arrogancia. Era de algo más oscuro, y en ese instante entendí que el error no había terminado. Apenas estaba empezando. Porque si ya me habían humillado por entrar al cuarto equivocado, ¿qué iban a hacer cuando alguien decidiera que yo no solo me equivoqué,
sino que me metí donde no debía. Nunca he sabido explicar bien esa sensación que se te queda pegada al cuerpo después de una humillación pública. No es solo vergüenza, es algo más profundo, como si te encogieras por dentro. Salí del cuarto con la espalda rígida, fingiendo una seguridad que no sentía, y caminé por el pasillo intentando no llorar. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si el hospital entero supiera que yo no pertenecía ahí. Encontré por fin la habitación correcta de mi tía Linda, la 507, y cuando la vi dormida, con la boca entreabierta y el ceño relajado, se me apretó el pecho. Ahí sí me permití soltar el aire. Me senté a su lado, le acomodé el suéter y le dejé la revista sobre la mesita. «Perdón por llegar tarde», le susurré, aunque no podía oírme. Pero incluso ahí, en ese espacio que se suponía seguro, la escena del otro cuarto me seguía repitiéndose en la cabeza como un eco incómodo. La mano del guardia en mi brazo, la enfermera mirándome como si yo fuera basura, y esa frase imposible del millonario: «Te he estado esperando». Me pregunté quién se creía él para decir algo así, y al mismo tiempo, ¿por qué me había dolido tanto que alguien más me tratara como si yo no valiera nada? Esa noche me fui a casa con el estómago revuelto y una injusticia clavada en el pecho. Porque yo no había hecho nada malo. Me equivoqué de puerta, sí, pero ¿desde cuándo eso te convierte en sospechosa? ¿Desde cuándo una mujer cansada, con ropa común y sin apellido importante, es automáticamente culpable? Esa pregunta me acompañó hasta que me quedé dormida, dando vueltas en la cama, sintiendo que algo se había roto o despertado. Al día siguiente, en la oficina, la injusticia tomó otra forma. Yo intenté concentrarme en mis tareas, en correos que no decían nada y reportes que nadie agradecía, pero la cabeza se me iba sola al hospital. A media mañana, mi jefe me llamó a su cubículo. «Samantha, llegó un correo raro», me dijo sin mirarme. «Del hospital St. Anne». El estómago se me fue a los pies. Pensé que era una queja, un reporte, algo así como «empleada conflictiva invade áreas restringidas». Me senté frente a él con las manos sudadas. «Dicen que estuviste involucrada en un incidente anoche», continuó, acomodándose los lentes. Yo respiré hondo y conté la verdad. Toda, desde el cansancio hasta la confusión con el número. No exageré, no me hice víctima, solo dije lo que pasó. Mi jefe suspiró. «Mira, Sam, yo te creo, pero entiende algo. Cuando hay un CEO millonario de por medio, las cosas se complican. La clínica tiene convenios, patrocinadores, nombres grandes». Esa frase, «nombres grandes», me sonó igual de fea que «no entra cualquiera». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», pregunté con un hilo de voz. Él levantó las manos. «Nada, y todo. Solo te pido que seas más cuidadosa. No te metas en problemas que no te corresponden». Ahí entendí algo brutal. Aunque yo no hubiera hecho nada, la carga siempre iba a caer sobre mí. Porque no tenía abogados, ni apellidos pesados, ni poder. Salí de su oficina con la sensación de haber sido regañada por existir. Y en ese momento, mientras me servía un café aguado en la cocina común, me hice una promesa silenciosa. No iba a volver a ese hospital. No iba a exponerme otra vez a miradas que te parten en dos. No iba a permitir que nadie más me hiciera sentir menos. Lo pensé con firmeza. Y aún así, esa misma tarde, mientras manejaba de regreso a casa, reduje la velocidad sin darme cuenta al pasar frente al Seinán. Como si algo, muy dentro, me jalara de regreso. Intenté ignorarlo durante 2 días.
Me ocupé de mi tía, de compras, de limpiar el departamento, de cualquier cosa que mantuviera mi mente lejos de ese cuarto 570. Pero la injusticia no se va tan fácil. Se queda como una espina. La tercera noche recibí un mensaje de un número desconocido. Pensé que era spam. No sé si este es tu teléfono. Lo encontré en el registro de visitas equivocadas. Decía el texto: soy Ethan Caldwell. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una broma. Mi primer impulso fue no responder. ¿Qué quería ahora? ¿Disculparse? ¿Asegurarse de que yo no hablara con la prensa? ¿Controlar el daño? Pasaron varios minutos antes de que escribiera algo tan simple como: sí, es mi número. ¿Necesita algo? La respuesta llegó casi de inmediato. Solo quería decirte que lo de anoche no estuvo bien. No contigo. Y agradecerte por quedarte. Sentí un nudo en la garganta, porque nadie me había agradecido nada en mucho tiempo. Me quedé con el teléfono en la mano, dudando. Podía dejarlo ahí, cerrar esa puerta de una vez. Pero había algo honesto en esas palabras, algo que no sonaba a estrategia. Fue un error, escribí. Yo no debía estar ahí. Tardó unos segundos en contestar. A veces los errores son lo único real que nos pasa en el día, respondió. No supe qué decir a eso. Me senté en el sillón, cansada, y por primera vez desde la humillación, sentí que alguien veía la injusticia, y no la negaba. Mañana me dan estudios, escribió después. No espero que vengas, solo quería que lo supieras. Cerré los ojos. Ahí estaba otra vez esa sensación rara, la de ser llamada, no por obligación, sino por elección. Y aún así, el miedo seguía ahí. Miedo de volver a ese hospital. Miedo de cruzarme con la enfermera. Miedo de sentirme pequeña otra vez. Me quedé dormida con el celular en el pecho, sin responder más. La mañana siguiente desperté con una decisión que no tenía lógica, pero sí peso. Fui a trabajar, cumplí con todo, y al salir, sin cambiarme de ropa, manejé directo al hospital. Cada kilómetro era una discusión interna. ¿Por qué voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No aprendí nada? Estacioné, respiré hondo y entré. El pasillo del 5º piso estaba más tranquilo que la primera noche, pero aún así sentí las miradas. Frente a la puerta 570 me detuve. Pensé en dar media vuelta. Pensé en mi promesa de no volver. Y aún así, toqué. 2 golpes suaves. Del otro lado, una voz conocida respondió casi al instante. «Pasa». Entré. Ethan estaba sentado, con papeles a un lado y la bata abierta. Al verme, su expresión cambió, como si no hubiera esperado de verdad que yo apareciera. «Pensé que no vendrías», dijo, intentando sonar casual. «Yo también», respondí con una sonrisa chiquita. Hubo un silencio incómodo, cargado de todo lo que no se había dicho. «No tienes que quedarte», añadió él. «Lo sé», contesté sentándome. «Pero estoy aquí. Por primera vez, sentí que la balanza se movía un poco, que la injusticia de esa primera noche no iba a ser el final de la historia, porque aunque el mundo seguía viéndome como alguien subestimada, yo estaba tomando una decisión distinta, no irme con la cabeza baja. Y mientras me acomodaba en la silla, con el corazón todavía acelerado, no pude evitar preguntarme: ¿qué estaba dispuesto a hacer él para enfrentar la injusticia de su propio mundo? ¿Y qué precio iba a tener para mí quedarme ahí? Nunca me había considerado alguien especial. Al contrario, toda mi vida había aprendido a moverme sin hacer ruido, a no llamar la atención, a ser la chica eficiente que resuelve problemas sin que nadie pregunte cómo lo hizo. Por eso,
Sentada otra vez en esa silla junto a la cama de Ethan Caldwell, me sentía fuera de lugar, como si estuviera ocupando un espacio que no me correspondía. Él hablaba poco ese día. Tenía los papeles de trabajo a un lado, intactos, y el ceño ligeramente fruncido, como si su mente estuviera en otro sitio. Yo rompí el silencio con una broma torpe sobre el café horrible de las máquinas del hospital, y él sonrió apenas, pero fue suficiente para aflojar el ambiente. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo de pronto, mirándome con atención. Aquí entra gente con trajes carísimos, con discursos preparados, y aún así, la habitación se siente vacía. Luego entras tú, sin nada que ofrecer, y todo cambia. Sentí calor en la cara. No exageres, respondí, encogiéndome de hombros. Yo no tengo nada especial. Ethan negó lentamente. Eso es lo que todos creen de ti, ¿verdad? No supe qué contestar. Porque sí, eso era exactamente lo que había escuchado toda mi vida. Que yo era cumplida, útil, reemplazable. Nunca brillante, nunca imprescindible. Y aún así, ahí estaba yo, siendo vista por uno de los hombres más poderosos del país de una forma que ni yo misma me había permitido. Con los días, mi presencia en el hospital se volvió rutina. Entraba después del trabajo, me sentaba, hablábamos de cosas simples. De mi tía Linda, de cómo siempre quemaba la comida, pero aún así insistía en cocinar. De mi trabajo, donde nadie sabía mi segundo nombre ni le importaba. Ethan escuchaba con una atención que me desconcertaba. No interrumpía, no aconsejaba, no corregía. Solo escuchaba. Una tarde, mientras me quejaba de un problema absurdo de la oficina, un error en un reporte que nadie quiso admitir, él me miró fijamente y dijo: ¿Te das cuenta de que tú ya habías visto el problema antes que todos? Me reí sin ganas. Sí, pero da igual. Al final, alguien más se lleva el crédito. Ethan apoyó la espalda en la almohada. Eso no es falta de talento, Samantha. Es falta de espacio. Esa frase se me quedó dando vueltas. Nadie me había hablado así antes. Nadie había separado lo que yo valía de la forma en que me trataban. Para todos los demás, si no brillabas, era porque no tenías con qué. Punto. Yo había aceptado esa lógica durante años, y ahora, de pronto, alguien la estaba cuestionando frente a mí. La confirmación de lo subestimada que estaba llegó de la forma más cruel, por accidente. Una mañana, mi jefe me llamó otra vez a su oficina. «Necesito que revises unos datos del proyecto nuevo», me dijo, como quien pide un favor menor. Eran cifras de logística, rutas, tiempos, lo mío. Lo revisé rápido y vi errores graves, de esos que después cuestan millones. Se los señalé con calma. Él frunció el ceño. «No creo», respondió. «Esto lo armó el equipo senior». Insistí, mostrándole números, escenarios, consecuencias. Me escuchó con impaciencia y cerró la carpeta. «Gracias, Samantha, pero no compliques las cosas». Salí de ahí con un nudo en el estómago. Esa misma tarde, en el hospital, le conté a Ethan lo ocurrido, minimizándolo como siempre. Él no sonrió. «¿Puedo ver esos datos?», preguntó. Dudé. «No es importante». Me sostuvo la mirada. «Para mí sí». Saqué la laptop y le mostré. Pasaron apenas 10 minutos antes de que Ethan exhalara fuerte. «Tienes razón. Y no un poco. Completamente». Lo dijo con una seguridad que me hizo temblar. Si ese proyecto sigue así, va a fracasar. Sentí una mezcla rara de alivio y rabia. Alivio porque alguien validaba lo que yo veía. Rabia porque en mi mundo eso no bastaba. «No importa», dije encogiéndome. «No me van a escuchar». Ethan cerró la laptop con cuidado.
Eso es lo que te hicieron creer, respondió. Y ahí entendí algo incómodo. Yo misma había aprendido a no levantar la voz. Esa noche, al salir del hospital, me quedé sentada en el auto más tiempo del necesario. Pensaba en todas las veces que me habían subestimado, y en cuantas yo misma había aceptado ese papel para no incomodar a nadie. Pensaba también en Ethan, un CEO millonario, rodeado de poder, pero atrapado en un mundo donde nadie lo veía como persona. Dos extremos distintos, unidos por la misma soledad. Cuando llegué a casa, mi tía me miró y dijo: «¿Traes otra cara?» «¿Cómo?», pregunté. «Como si por fin alguien te hubiera recordado quién eres», respondió. Me reí, pero por dentro algo se acomodó. Tal vez yo no era invisible. Tal vez solo había estado mirando mi reflejo en los ojos equivocados. Y mientras me acostaba esa noche, con la cabeza llena de números, palabras y silencios, una pregunta empezó a tomar forma, inquietante y poderosa. Si algún día me atrevía a mostrar todo lo que sabía hacer, ¿quién sería la primera persona en quedarse en shock? Nunca planeé que la verdad saliera a la luz de esa manera. De hecho, si hubiera dependido de mí, habría seguido guardando silencio, resolviendo problemas desde las sombras, como siempre. Pero hay momentos en la vida en los que el talento oculto se revela no por valentía, sino por necesidad. Esa tarde en el hospital, Ethan tenía el ceño fruncido y el teléfono vibrándole sin parar sobre la mesita. Yo estaba sentada a su lado, hojeando una revista vieja, cuando noté cómo apretaba la mandíbula cada vez que leía un mensaje. «¿Todo bien?», pregunté con cuidado. Él soltó una risa seca. «Si por bien entiendes que mi equipo directivo está a punto de hundir un proyecto de cientos de millones, entonces sí, todo perfecto». Intentó sonar irónico, pero se le notaba el cansancio. Me mordí el labio. Sabía exactamente a qué proyecto se refería. Era el mismo que yo había revisado días antes en la oficina, el mismo con fallas evidentes que nadie quiso escuchar. Dudé mucho, porque una cosa es que Ethan me escuchara a mí, en privado, y otra muy distinta era meterme en algo que claramente no era mi lugar. Yo no era consultora, ni ejecutiva, ni analista senior. Yo era, según el mundo, solo una empleada administrativa. Aún así, algo en su expresión, esa mezcla de frustración y soledad, me empujó a hablar. «Ethan, ¿puedo decirte algo sin que te molestes?» Él levantó la vista de inmediato. «Si no me lo dices, me va a molestar más», respondió. Respiré hondo. «Ese proyecto, el de logística internacional, yo lo vi, tiene errores graves». El silencio que siguió fue espeso. Pensé que había cruzado una línea invisible. Pensé que se iba a cerrar, que me iba a decir gracias y cambiar de tema. Pero no lo hizo. Se enderezó despacio en la cama, como si de pronto el dolor físico fuera secundario. «Explícame», dijo con una seriedad que me heló. Empecé despacio, casi pidiendo permiso con cada palabra. Le hablé de rutas mal calculadas, de tiempos irreales, de costos ocultos que nadie estaba considerando. Le expliqué cómo, en papel, todo parecía eficiente, pero en la práctica era una bomba de tiempo. Mientras hablaba, noté algo extraño. Ethan no me interrumpía, no miraba el celular, no buscaba confirmar nada con nadie más. Me escuchaba como si cada frase importara. Poco a poco, la inseguridad se fue aflojando. Saqué el teléfono, abrí notas, dibujé esquemas torpes con flechas y números. «Aquí», señalé, «si cambias este punto de distribución, reduces retrasos en un 30%. Y aquí,
Si negocias con proveedores locales, en vez de centralizar todo, ahorras millones al año. Cuando terminé, me di cuenta de que llevaba más de 20 minutos hablando sin parar. Me callé de golpe, avergonzada. Perdón, me emocioné. Ethan se quedó en silencio unos segundos que me parecieron eternos. Luego soltó una carcajada incrédula. ¿Sabes cuántas reuniones hemos tenido sobre esto?, dijo. ¿Cuántos expertos han pasado por mi oficina con presentaciones carísimas? Negué con la cabeza. Nadie dijo lo que tú acabas de decir. Sentí un vacío en el estómago. Tal vez porque no soy nadie, murmuré. Ethan me miró con una intensidad distinta a cualquier otra. No, porque nadie se tomó el tiempo de escuchar a alguien que no tiene título rimbombante. Se quedó pensativo y luego añadió algo que me sacudió. Acabas de salvar un proyecto que puede definir el futuro de mi empresa. Esa frase me dejó sin aire. Yo, la subestimada, la invisible, la que siempre pedía permiso para existir. Acababa de mostrar un talento que ni siquiera sabía cuánto valía. La revelación no se quedó en ese cuarto. 2 días después, Ethan me pidió algo que me hizo temblar las manos. «Quiero que vengas mañana», dijo, «pero no como visita. Quiero que entres conmigo a una videollamada». Pensé que estaba bromeando. «¿Con quién?» «Con mi equipo directivo», respondió con total calma. Sentí que el mundo se me venía encima. «¿Estás loco?», solté sin pensar. «Me van a devorar». Él negó. «No, te van a escuchar». Pasé esa noche sin dormir, repasando números, escenarios, respuestas, dudando de mí misma cada 5 minutos. A la mañana siguiente, entré a esa sala virtual con el corazón golpeándome el pecho. Pantallas llenas de hombres y mujeres, con trajes caros, miradas calculadoras, voces seguras. Yo era la única sin fondo elegante ni oficina de vidrio. Ethan tomó la palabra. «Antes de seguir», dijo, «quiero que escuchen a alguien que no está en su organigrama, pero debería estarlo». Hubo murmullos. Yo tragué saliva y hablé, al principio con voz temblorosa. Luego, conforme avanzaba, algo cambió. Las preguntas empezaron a llegar. Las caras serias se inclinaron hacia la cámara. Las objeciones se transformaron en interés. Cuando terminé, nadie habló durante unos segundos. Luego, uno de los directivos dijo, «¿Por qué nadie nos mostró esto antes?». Ethan respondió sin mirarme. «Porque nadie preguntó a la persona correcta». En ese instante, supe que ya no había vuelta atrás. Mi talento oculto había salido a la luz y había dejado a más de uno sin palabras. Esa noche, de regreso en casa, me senté en la cama sin prender la luz. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de una mezcla nueva, poderosa, casi desconocida. Orgullo. Por primera vez, no porque alguien me validara, sino porque yo misma había visto de lo que era capaz. Pensé en todas las veces que me habían hecho sentir pequeña, en todas las ideas que guardé para no incomodar, en todos los «no es tu lugar» que acepté sin protestar. Y también pensé en Ethan, en cómo su accidente había abierto una grieta en su mundo perfecto, permitiéndole ver lo que siempre estuvo frente a él. 2 vidas distintas chocando en un cuarto de hospital, para revelar algo que ninguno esperaba. Mientras me recostaba, con la mente todavía encendida, una certeza empezó a formarse. Lo que había pasado no era solo una ayuda puntual. Era el inicio de algo mucho más grande, y aunque todavía no sabía cómo, ni a qué precio, sentí que la próxima vez que entrara a ese hospital, o a cualquier sala, ya no lo haría como la mujer subestimada.
sino como alguien que estaba a punto de cambiarlo todo. Pero ¿cómo reaccionaría el mundo de Ethan cuando entendiera que la persona que acababa de impresionarlos era la misma a la que habían despreciado desde el primer día? El silencio que siguió a aquella videollamada fue más ruidoso que cualquier aplauso. Lo sentí en los pasillos de mi oficina, en la forma en que algunas miradas se desviaban y otras se quedaban más tiempo del normal sobre mí, como si intentaran reconciliar dos imágenes que no encajaban: la de la empleada discreta, casi invisible, y la de la mujer que había puesto en jaque a un equipo entero de ejecutivos. Yo seguí trabajando como siempre, o al menos lo intenté. Contesté correos, organicé archivos, sonreí en reuniones pequeñas. Pero algo había cambiado. Se notaba en los susurros, en las pausas incómodas cuando entraba a una sala, en la forma en que mi jefe evitaba cruzar conmigo más palabras de las necesarias. Esa tarde, cuando fui al hospital, Ethan me esperaba despierto, con el teléfono apagado por primera vez desde que lo conocía. ¿Ya empezó?, preguntó sin rodeos. Asentí. No dice nada directo, pero se siente. Él respiró hondo. Así se siente cuando tiemblas el piso de alguien que pensaba que todo estaba bajo control. Intenté reír, pero la verdad es que tenía un nudo en el estómago. No me daba miedo haber hablado, me daba miedo lo que venía después. Porque cuando desafías un orden injusto, el sistema no siempre responde con aplausos. A veces responde con castigo. No tardé en verlo con claridad. 2 días después, me llamaron a una reunión urgente. La palabra urgente, en boca de ciertas personas, siempre suena a sentencia. Entré a la sala y ahí estaban: mi jefe, un director regional y alguien que nunca había visto, pero cuya postura gritaba poder. Me ofrecieron asiento con una cortesía forzada. «Samantha», empezó el director, «hemos notado que has estado involucrándote en temas que van más allá de tus funciones». Sentí el golpe directo al pecho. Solo señalé errores, respondí con calma. Errores que podían afectar al proyecto. El hombre nuevo entrelazó los dedos. Eso no está en discusión. El problema es el canal. Canal. Como si las ideas fueran paquetes que solo pueden viajar por ciertas tuberías. Aquí valoramos la iniciativa, continuó mi jefe sin mirarme a los ojos, pero también el orden jerárquico. No queremos malos entendidos con socios importantes. Socios importantes. Otra vez esa frase. Me pidieron que firmara un documento de confidencialidad adicional y que, en adelante, cualquier observación pasara por el conducto adecuado. Salí de ahí con las manos frías y la cabeza ardiendo. No me habían despedido, no me habían felicitado. Me habían puesto una cerca. Esa noche, al contarle todo a Ethan, vi algo nuevo en su rostro. Enojo. No el enojo teatral del poder herido, sino uno más profundo, más personal. «Están intentando minimizarte», dijo. «No pueden decir que estás equivocada, así que te dicen que no te corresponde». Yo encogí los hombros. «Siempre ha sido así». Él negó con fuerza. «No, esto es distinto. Esto es miedo». El choque real llegó cuando ese miedo tomó nombre y apellido. Una mañana, al entrar al hospital, me crucé con 2 hombres de traje oscuro esperando frente a la habitación de Ethan. No eran médicos, no eran enfermeros. Eran del tipo de personas que no sonríen en hospitales. Me miraron como si yo fuera parte del mobiliario hasta que uno de ellos preguntó: «¿Usted es Samantha Reed?» Asentí, desconfiada. «El señor Caldwell nos ha hablado de usted», dijo el otro, midiendo cada palabra. Sentí cómo se me erizaba la piel. Dentro del cuarto,
Ethan estaba serio, con la mandíbula tensa. «Ellos son del consejo», explicó. «Quieren entender cómo llegaste a esas conclusiones». El ambiente se volvió denso. Me senté, con la espalda recta, y respondí preguntas técnicas mientras sentía el peso de sus miradas evaluándome, no solo como profesional, sino como amenaza potencial. Uno de ellos sonrió con amabilidad falsa. «Interesante», dijo, «pero comprenderá que decisiones de este nivel no pueden depender de aportes externos». Externos. Ahí estaba otra vez. Ethan intervino, frío como nunca lo había visto. «Nada de lo que dijo es externo. Es correcto. Y eso es lo que les incomoda». Hubo un silencio afilado. Cuando los hombres se fueron, Ethan cerró los ojos unos segundos. «Esto ya no es solo sobre un proyecto», murmuró. «Es sobre control». Yo sentí un escalofrío, porque por primera vez entendí que no solo había sorprendido a un grupo de ejecutivos, había desafiado a un sistema que no perdona fácil, y el choque apenas comenzaba. Esa noche, sola en mi departamento, me senté frente a la ventana sin prender la luz. Pensé en la humillación del primer día, en la injusticia silenciosa, en cómo me subestimaron durante años. Pensé también en el rostro de esos hombres de traje, en sus sonrisas medidas, en la forma en que habían intentado reducirme a una nota al pie. Y por primera vez sentí algo distinto al miedo: determinación. No sabía aún cómo se vería mi futuro, ni si el precio sería alto, pero entendí que ya no podía volver atrás. Ethan tenía razón. Había tocado un nervio sensible. Había provocado un choque que obligaría a todos a reaccionar. Y mientras me preparaba para dormir, con el corazón latiendo fuerte pero firme, una pregunta empezó a martillar en mi mente. Si el mundo de Ethan estaba dispuesto a enfrentarse a mí para defender su poder, ¿hasta dónde estaba dispuesto él a llegar para defenderme a mí? El reconocimiento no llegó con aplausos ni con titulares bonitos. Llegó de una forma más incómoda, más real. Empezó con silencios respetuosos, donde antes había indiferencia, con correos reenviados para tu opinión, con reuniones donde, de pronto, alguien decía mi nombre y la sala se callaba. Yo seguía siendo la misma Samantha, con el mismo bolso y los mismos zapatos gastados. Pero el aire a mi alrededor había cambiado. En el hospital, los enfermeros ya no me miraban con sospecha. Algunos incluso sonreían al verme entrar. Una doctora me dijo una tarde, casi en secreto: «Se nota cuando alguien viene por interés y cuando viene por humanidad». Ese comentario me sacudió más que cualquier elogio profesional, porque, sin darme cuenta, mi presencia había dejado de ser un error para convertirse en algo esperado. Ethan también había cambiado. Ya no hablaba solo de números o de proyectos. Hablaba de personas, de consecuencias, de decisiones que antes tomaba en automático. Nunca había pensado cuánto poder se ejerce en silencio, me confesó una noche, y cuánto daño hace cuando nadie lo cuestiona. Yo lo escuchaba, consciente de que esa reflexión no venía de un libro de liderazgo, sino del choque directo con alguien que el sistema había subestimado. Y aunque el reconocimiento empezaba a asomarse, también traía consigo una tensión nueva, la de saber que muchos me observaban no para aprender, sino para medir hasta dónde podían tolerarme. Ese reconocimiento social se hizo evidente el día que Ethan pidió que yo estuviera presente en una reunión presencial con parte del consejo y líderes de distintas áreas. No era un anuncio oficial, no había invitación elegante.
Era una decisión estratégica. Entré a esa sala con la espalda recta y el corazón acelerado, consciente de cada mirada. Algunos me saludaron con cortesía genuina. Otros apenas inclinaron la cabeza, como aceptando algo que no les gustaba, pero no podían negar. Ethan habló primero, claro y directo. No me presentó como asistente, ni como visita. Me presentó como la persona que había detectado lo que nadie quiso ver. Y entonces ocurrió algo extraño. Empezaron a dirigirse a mí con respeto. Me preguntaron, escucharon, tomaron notas. No porque de pronto se hubieran vuelto justos, sino porque la evidencia los obligaba. Al final de la reunión, una mujer de finanzas se me acercó y dijo: «Ojalá alguien me hubiera escuchado así hace 10 años». En ese instante, entendí que mi historia no era solo mía. Representaba a muchas personas que habían sido ignoradas por no encajar en el molde correcto. El reconocimiento no era una corona, era una grieta abierta en un muro antiguo, y esa grieta incomodaba a quienes se habían beneficiado del silencio ajeno. Con el paso de las semanas, mi nombre empezó a circular fuera de esos muros. No como chisme, sino como referencia. Un proveedor pidió hablar conmigo, porque usted entiende el terreno. Un equipo interno solicitó mi opinión antes de presentar una propuesta. Incluso en el hospital, una trabajadora social me detuvo un día para decirme: «Gracias por quedarte cuando nadie se queda». Yo sonreí, sin saber qué responder. Porque el reconocimiento social no siempre se siente como victoria. A veces se siente como responsabilidad. Ethan lo entendía mejor que nadie. «Cuando la gente empieza a verte», me dijo una tarde, «ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes». Él mismo estaba viviendo su propio reconocimiento, pero desde otro lugar, el de un CEO que por primera vez era valorado no por su dureza, sino por su capacidad de cambiar. La prensa empezó a hablar de una nueva etapa en su liderazgo, de una visión más humana, más sostenible. Nadie mencionaba mi nombre en público, y estaba bien. Yo no buscaba protagonismo, pero en los pasillos, en las salas pequeñas, en las conversaciones sin micrófono, mi presencia ya no se cuestionaba. Se asumía. Y eso, para alguien que siempre fue subestimada, era una revolución silenciosa. Una noche, mientras caminábamos despacio por el pasillo del hospital, Ethan apoyado en el andador, yo a su lado sin tocarlo, me miró con una mezcla de gratitud y asombro. «¿Te das cuenta?», me dijo. «La gente no te escucha porque yo esté aquí. Me escucha a mí distinto porque tú existes». Me detuve. Nunca lo había pensado así. El reconocimiento no era solo hacia mí. Era un espejo que obligaba a otros a verse de otra manera. Y mientras retomábamos el paso, sentí que algo se acomodaba por dentro. Ya no era la mujer que entró por error a una habitación equivocada. Tampoco era solo la empleada que había señalado errores. Me había convertido, sin buscarlo, en un punto de referencia. Pero el reconocimiento es un arma de doble filo. Abre puertas y despierta resistencias. Y mientras avanzábamos hacia el final del pasillo, con miradas siguiéndonos en silencio, una certeza me atravesó con fuerza. Si el mundo empezaba a reconocerme, también empezaría a exigirme más, y la verdadera prueba aún estaba por venir. La ascensión no llegó de golpe, ni con un anuncio ruidoso,
ni con un ascensor de cristal subiendo frente a todos. Llegó como llegan las cosas verdaderas, paso a paso, obligando a incomodar estructuras viejas. Todo empezó el día en que Ethan salió oficialmente del hospital y regresó al corporativo. Yo no iba a acompañarlo. Ese era su mundo, no el mío. O al menos eso creía. Esa mañana, mientras yo estaba en la oficina revisando correos, recibí una notificación interna que me hizo detener la respiración. Convocatoria extraordinaria. Área de estrategia y expansión. No era mi área. Nunca lo había sido. Pensé que se trataba de un error, hasta que, minutos después, mi jefe apareció en mi escritorio con una expresión tensa. «Samantha, te están esperando en la sala principal». No pregunté por qué. Me levanté, sentí ese viejo reflejo de achicarme, y lo apagué. Cuando entré a la sala, el ambiente era distinto a todo lo que había vivido antes. Pantallas encendidas con mapas globales, cifras proyectadas, gente conectada desde Canadá, México y Europa. Y ahí estaba Ethan, de pie, sin muletas, con el traje impecable pero con una calma nueva en la mirada. «Gracias por venir», dijo mirando a todos. Luego me miró a mí. «Necesitamos hablar de expansión real, no de fantasías financieras. Y para eso necesitamos a la persona que entiende el terreno desde abajo». Sentí como varias miradas se clavaban en mí, algunas sorprendidas, otras incómodas. Por primera vez no bajé la mirada, porque entendí que no estaba ahí para pedir permiso. Estaba ahí porque hacía falta. Las semanas siguientes fueron una vorágine que nunca imaginé vivir. Pasé de organizar archivos a participar en mesas donde se tomaban decisiones que afectaban miles de empleos. Analicé rutas internacionales, propuse modelos híbridos, cuestioné contratos que llevaban años renovándose por costumbre. Hubo resistencia, claro, directivos que fruncían el ceño, socios que decían «siempre se ha hecho así». Pero algo había cambiado. Ethan ya no protegía solo una idea, protegía una visión, y esa visión me incluía. Poco a poco, los números empezaron a respaldar lo que yo decía. Los ahorros fueron reales, los retrasos disminuyeron, los equipos locales respondieron mejor cuando se les escuchó. Un día, en una reunión con ejecutivos de Canadá, uno de ellos dijo algo que todavía resuena en mí. Esto no es solo eficiencia, es sentido común aplicado con respeto. Ahí entendí que mi ascensión no era solo personal, era estructural. Representaba una forma distinta de hacer negocios, una que no nacía del ego, sino de la observación y la empatía. Ethan lo resumió mejor una noche, cuando nos quedamos solos en la oficina, con la ciudad iluminada abajo. Durante años creí que liderar era imponer dirección. Ahora sé que es crear espacio para que otros se eleven. El impacto no se quedó dentro de la empresa. Los cambios empezaron a reflejarse afuera, y el mundo corporativo, siempre hambriento de historias, tomó nota. Artículos hablaron de la transformación silenciosa de una empresa liderada por un CEO que había cambiado tras un accidente. Nadie mencionaba mi nombre en titulares, pero eso no importaba. Importaba que los resultados eran tan claros que obligaron a otros a imitar el modelo. Empresas en Estados Unidos y Canadá comenzaron a revisar sus procesos, a escuchar a niveles que antes ignoraban. Un socio internacional pidió explícitamente trabajar con el equipo que diseñó la reestructura desde la base. Y ese equipo, por primera vez, incluía gente que nunca había estado en esas mesas. Yo veía todo con una mezcla de orgullo y vértigo. Porque la ascensión también trae vértigo.
el miedo de caer, de no estar a la altura, de que todo sea temporal. Una noche se lo confesé a Ethan. A veces siento que en cualquier momento alguien va a decir que esto fue un error. Él me miró serio y respondió algo que no olvidaré. Lo único que sería un error es volver a fingir que tú no ves lo que ves. Esa frase se me quedó grabada. Ya no había vuelta atrás. Mi voz, antes invisible, ahora tenía peso global. Y eso conllevaba responsabilidad. La verdadera prueba de esa ascensión llegó cuando Ethan anunció algo que nadie esperaba: la creación de una nueva división estratégica enfocada en operaciones humanas y sostenibles, con impacto internacional. Cuando dijo que yo estaría al frente, el silencio fue absoluto. Algunos aplaudieron, otros se quedaron inmóviles. Yo sentí que el aire se me iba. No era un ascenso simbólico, era una declaración. Aceptar significaba exponerse por completo. Significaba pasar de ser la subestimada a ser el blanco. Esa noche casi no dormí. Pensé en la humillación del hospital, en la injusticia, en cómo me habían reducido tantas veces. Pensé también en todas las personas que nunca habían tenido a nadie que les abriera una puerta. A la mañana siguiente acepté. No porque me sintiera lista, sino porque entendí que nadie lo está nunca. Y aún así, el mundo avanza gracias a quienes se atreven. Cuando firmé el documento, Ethan me dijo en voz baja: «Esto ya no es solo tu ascensión, Samantha. Es la prueba de que el cambio puede escalar». Lo miré y asentí. Sabía que habíamos llegado lejos. Sabía que el impacto ya era global. Pero también sabía algo más inquietante. Cuando una transformación humana alcanza este nivel, el verdadero desafío no es subir, sino no perderse en la cima. Nunca imaginé que la parte más difícil llegaría después de la cima. Durante meses, mi vida se había convertido en una sucesión de decisiones importantes, reuniones estratégicas y viajes que cruzaban Estados Unidos y Canadá, como si las distancias hubieran dejado de existir. Mi nombre ya no era un susurro incómodo, era una referencia. Personas de distintos países pedían reuniones, consejos, modelos. La división que dirigía empezaba a generar cambios medibles. Menos rotación de empleados, más eficiencia real, contratos renegociados con justicia. Desde fuera, todo parecía un éxito impecable. Ascensión gigante, impacto global, números positivos. Pero por dentro yo luchaba con algo que nadie veía. La presión de no fallar, de no decepcionar, de no convertirme en aquello que había criticado. Me sorprendía a mí misma revisando correos a medianoche, dudando antes de delegar, cargando responsabilidades que no me correspondían sola. Una noche, en una habitación de hotel en Toronto, me miré al espejo y apenas me reconocí. No por la ropa elegante ni por el cansancio en los ojos, sino por la rigidez en mi postura. Me pregunté en voz baja, ¿en qué momento dejé de escucharme? Ese pensamiento me golpeó más fuerte que cualquier humillación pasada, porque entendí que el verdadero peligro no era el rechazo externo, era perder la esencia que me había traído hasta ahí. La transformación real comenzó el día en que decidí detenerme. No para rendirme, sino para recordar. Volví a Chicago un fin de semana sin avisar a nadie. Sin agenda, sin escoltas, sin discursos. Fui a ver a mi tía Linda. Cocinamos juntas como antes y me escuché reír con una ligereza que casi había olvidado. Caminé sola por el barrio. Entré a una cafetería pequeña y nadie me reconoció. Y fue liberador. Esa tarde
sentada frente a una mesa de madera gastada, entendí algo fundamental. El impacto global no sirve de nada si no transforma primero a quien lo lidera. Al día siguiente, pedí una reunión con Ethan. No fue una junta formal, fue una conversación honesta. Le hablé de mis miedos, de la presión, de la tentación constante de endurecerme para sobrevivir. Ethan me escuchó en silencio y luego dijo algo que selló nuestra evolución conjunta. El liderazgo que cambia el mundo no es el que no se quiebra, es el que sabe cuándo parar y volver a lo humano. A partir de ese momento, redefinimos el rumbo, no solo de la empresa, sino de nosotros mismos dentro de ella. Creamos espacios de escucha real, rotación consciente de poder, decisiones que consideraban impacto emocional, además de financiero. No fue perfecto, nunca lo es, pero fue honesto. El cambio empezó a sentirse más allá de los resultados. Historias comenzaron a llegar desde distintos puntos del país. Empleados que volvían a confiar, líderes que aprendían a escuchar, empresas que se atrevían a replicar el modelo, sin saber si funcionaría del todo. No porque fuera una fórmula mágica, sino porque era profundamente humana. Me invitaron a foros internacionales, no para hablar de cifras, sino de transformación. Y cada vez que subía a un escenario, recordaba la primera noche en el hospital, la habitación equivocada, la mano del guardia en mi brazo, la mirada que me redujo a nadie. Usaba esa memoria como ancla, para no olvidar de dónde venía, para no olvidar por quién hablaba, porque entendí que la verdadera redención no es demostrar que puedes subir, es asegurarte de que otros también tengan la oportunidad de hacerlo sin ser aplastados en el camino. El impacto global dejó de ser un objetivo y se convirtió en una consecuencia natural de una decisión más simple: poner a las personas en el centro, incluso cuando eso incomoda. Hoy, cuando alguien me pregunta cuál fue el momento que lo cambió todo, no hablo de contratos, ni de ascensos, ni de titulares. Hablo de una puerta equivocada, de un error, de una noche de cansancio en la que entré donde no debía y fui tratada como si no valiera nada. Porque fue ahí donde empezó la transformación más profunda, la mía. Y desde ahí, todo lo demás fue posible. Si esta historia te deja algo, que sea esto. Nadie es pequeño por naturaleza. Solo hay sistemas que se benefician de hacernos creerlo. Y cuando una persona se atreve a verse a sí misma con claridad, el mundo, tarde o temprano, se ve obligado a ajustarse. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez fuiste subestimado y qué cambió tu historia. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir esta historia. Quizá alguien la necesita esta noche. Suscríbete para seguir descubriendo historias emotivas que no solo tocan el corazón, también lo transforman. A veces la vida no cambia por grandes decisiones. Cambia por un error, por una puerta equivocada, por un momento en el que alguien te ve cuando nadie más lo hace. Esta historia no trata solo de un millonario, ni de una empresa, ni de poder. Trata de lo que pasa cuando una persona subestimada decide no achicarse más. Cuando alguien cansado deja de pedir permiso para existir. Y cuando el dinero, el cargo o el apellido dejan de ser más importantes que la humanidad. Tal vez tú también has entrado alguna vez a una habitación equivocada. Un lugar donde te hicieron sentir que no pertenecías. Donde dudaste de ti mismo. Donde pensaste que no eras suficiente. Ahora dime tú,
Alguna vez te subestimaron y luego demostraste quién eras realmente. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Te leemos en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien más hoy. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo historias reales, humanas y transformadoras. Porque a veces, la historia que alguien necesita escuchar es exactamente esta.